Ahora tú puedes votar por cuál será el siguiente video del canal. Lo único que tienes que hacer es seguirme en mis redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. La Gran Guerra de Troya es, sin duda, uno de los eventos mitológicos más emblemáticos, pues su existencia ha sido disputada por muchos estudiosos. Muchos afirman que este bélico conflicto en realidad existió y que los vestigios de la primera ciudad de Troya, la del mito, pueden ser hoy encontrados y estudiados. Pero, ¿qué desencadenó tal feroz guerra? En este video te relataré la historia de uno de los participantes de la Gran Guerra de Troya y de su importante papel como el que dio pie al inicio de la misma, París. Este célebre personaje es llamado el de la hermosa figura, pues sus habilidades iban acompañadas de una hermosura que pocos ostentaban. Hijo del rey de Troya, Príamo, y de Hécuba, también fue hermano del aclamado héroe troyano Héctor, del cual puedes saber más en el video dedicado a él mismo que aparece en la tarjeta superior derecha. El destino de París se marcó desde su nacimiento, pues su madre, justo antes de dar a luz, soñó que el hijo que llevaba en sus entrañas en realidad era una antorcha encendida o una roca ardiente. Aquel sueño desconcertó a Hécuba y buscó consejo en Ésaco, un vidente e hijo de Príamo. Ésaco aseguró que aquel sueño no era otra cosa que el presagio de la caída de la gran ciudad de Troya y que el aún no nacido París sería quien trajera la ruina absoluta. La única manera de salvar al reino, según Ésaco, era arrebatarle la vida a París en el día de su nacimiento o abandonarlo a su suerte. El día de su nacimiento, el rey Príamo y su esposa Hécuba no se vieron en la capacidad de ahogar el llanto de París, pues sus corazones se llenaron de regocijo al tenerlo en sus brazos, a pesar de que, para reafirmar la postura de Ésaco, una síbila de un oráculo había insistido en arrebatarle la vida al infante. Al verse incapaces de arrebatar aquella tierna vida, Príamo le dio el niño a un pastor llamado Agelao, ordenándole que lo abandonara en el monte Ida. Al dejarlo finalmente en el monte, el pastor esperaba que París perdiera la vida a los días. Entristecido, pues el encanto del niño le había ablandado el corazón, decidió volver a buscarle luego de 9 largos días. Al encontrarlo, se dio cuenta cómo una osa salvaje decidió cuidar a París, dándole de amamantar y cuidándole del frío con su pelaje durante todo el tiempo. Aquello asombró al pastor, motivándole a tomar en brazos al niño y llevárselo para criarlo como si fuera suyo. Con el tiempo, cuando el indefenso infante se convirtió en niño, volvió a su padre, Príamo, con una lengua de perro como prueba de que la profecía estaba errada y que, al contrario, su vida sería heroica y traería prosperidad al reino. Claro está, aquello no sería así. Cuando aún era un niño, París derrotó solo a una banda de ladrones de ganado, arrebatando el ganado y devolviéndoselo a su legítimo dueño. Aquello le bastaría a la población para reconocer a París con el seudónimo de Alejandro, significando el protector de hombres. Aquella popularidad que crecía sin parar por sus hazañas llegó a oído de Énone, una ninfa de las montañas que habitaba en el monte Frigia. Esta ninfa era ampliamente conocida por sus dones de profecía, mismos que aprendió de la mismísima Rea, madre de los dioses olímpicos. Cuando Énone encontró a París, ambos se enamoraron y se casaron, siendo ella la primera esposa del príncipe troyano. A pesar de haber regresado a Troya, París reconoció a Agelao como su padre de crianza y disfrutaba visitarle. Además, como medio de distracción, le gustaba enfrentar a los toros de su ganado. De entre esas largas y divertidas tardes contemplando la batalla de los toros, París se dio cuenta que uno de ellos era diferente. Siempre ganaba los combates con astucia, como si su conciencia fuera superior a la de los demás. El mencionado toro fue el favorito de París. Tanto era el aprecio y confianza que le había depositado aquel animal que, en grandes competencias contra otros toros de los pastores vecinos de Agelao, siempre lo elegía como su campeón. Aquello llegó a tanto que, en cierta ocasión, París llevó a cabo un concurso, asegurando que el toro que fuera capaz de derrotar al suyo lo engalanaría con una corona de oro. El dios de la guerra, Ares, del cual puedes saber más en el video que aparece en la tarjeta superior derecha, que no podía rehusarse a cualquiera que fuera el desafío, escuchó aquello y decidió convertirse él mismo en un toro para competir contra el campeón de París.
Como era de esperarse, Ares ganó con facilidad aquel combate, ganando el nuevo título de campeón. Paris, a pesar de darse cuenta de que aquel toro ganador era en realidad Ares, decidió ser fiel a su palabra y entregar la corona al dios de la guerra. Aquello le bastó para ganarse el respeto y la confianza de los dioses. Tiempo después, cuando se celebró la boda de Peleo y Tetis, Zeus mismo organizó un ostentoso banquete al que fueron invitados numerosos mortales, héroes y casi todos los dioses, pues habían decidido únicamente no invitar a Eris, la diosa de la discordia, pues pensaban que su presencia causaría un caos en la fiesta. Como venganza, Eris arrojó una manzana dorada en medio de la mesa ceremonial. En la manzana había escrito una dedicatoria que decía Calisti, significando para la más bella. Hera, Afrodita y Atenea se vieron enfrentadas por aquel dorado fruto, reclamando cada una ser la más bella de entre todas. Para aclarar aquel enfrentamiento, las diosas le pidieron a Zeus que fuera el juez y eligiera a la más bella. Zeus, queriendo evitar que los ánimos se enervaran, principalmente por su esposa Hera, decidió que no tomaría parte en aquella decisión, presentando y encargando a Paris aquella difícil decisión. Escoltadas por Hermes, las tres diosas se bañaron en el manantial del monte Ida y se acercaron a Paris mientras pastoreaba su ganado. Tras conocer la voluntad de Zeus, mediante Hermes, Paris se vio con la autoridad de exigir a las diosas que se desvistieran frente a él, para así elegir con certeza a la más bella. Al conocer la belleza de las diosas, Paris no pudo tomar una decisión, pues las tres eran tan hermosas como ninguna otra mortal lo podía hacer. Al ver la indecisión de Paris, las diosas intentaron sobornarle, ofreciéndole diversos tesoros. Hera ofreció la propiedad de toda Europa y Asia. Atenea ofreció la habilidad en la batalla y sabiduría, y las habilidades de los mejores guerreros. Afrodita ofreció el amor de la mujer más bella de la tierra, Helena de Esparta. A pesar de estar casado, Paris eligió el amor de la mujer más bella de la tierra. Sin embargo, Paris no contaba con que Helena ya estaba casada con el rey Menelao de Esparta. La astuta diosa omitió aquel detalle intencionalmente para ganar el favor de Paris. Con el tiempo, Paris se dio cuenta del matrimonio de Helena, por lo que tuvo que entrar al reino de Menelao como un ladrón, y al encontrarse con Helena, y gracias al hechizo de amor de Afrodita, Helena se entregó a los brazos y Paris la raptó de Esparta. El abandono de Paris a Énone trajo consigo el dolor de la ninfa, pero, aún así, por el amor que le tenía, le aseguró a Paris que si algún día recibiera una herida mortal, acudiera a ella, pues tenía la habilidad de curar cualquier herida, por más crítica que fuera. El rapto de Helena llevó a la unificación de diversos reyes cuyo interés era salvar a Helena de Esparta siguiendo las instrucciones de Odiseo. Rápidamente los reyes de la región se pusieron en camino para rescatar a Helena con la esperanza de que la bella mujer se uniera a uno de ellos, así que dispusieron su fuerza militar y económica en totalidad. Toda Grecia se encaminó hasta Troya, comenzando así la mítica guerra. Sin embargo, antes de iniciar la guerra, Paris y Menelao se batirían en un duelo, prometiendo que aquello pondría fin a la guerra antes de empezar. Paris, en toda la tradición mitológica, es la antítesis de un héroe, pues su código de honor no parecía ni por asomo a la mayoría de los héroes, dejando en evidencia durante el combate que sus habilidades de destreza y estrategia eran inferiores a la media. La lucha contra Menelao terminaría con un derrotado Paris que pediría ayuda a Afrodita para escapar del destino mortal a mano de Menelao. Y, antes de que este último diera el golpe final, Afrodita respondería a la plegaria de Paris llevándolo a sus aposentos donde yació con Helena. En algunas versiones, Afrodita misma obligó a Helena a que se acostara con Paris. Aquel inconcluso duelo desataría la guerra que duraría 10 largos y cruentos años, la guerra de Troya. En cierto momento de la guerra, Paris intentaría nuevamente entablar combate cuerpo a cuerpo con un célebre héroe griego, Diomedes. Paris nuevamente obtendría una derrota, huyendo del combate luego de herir a Diomedes en el pie con una flecha. El príncipe Héctor, su hermano, siempre le regañó y tachó de cobarde, incitándole a librar combates como un héroe lo debería de tener.
Más adelante en la guerra, antes de exhalar su último suspiro, Héctor le aseguraría a su verdugo, Aquiles, que a pesar de la mala fama de su hermano, París terminaría acabando con su vida. En efecto, en medio del combate, luego de darse cuenta del fallecimiento de su hermano, París preparó una de sus flechas y desde una distancia prudente clamó a Apolo por precisa puntería, y cuando lanzó la flecha, el dios Apolo en persona guió la flecha, misma que atravesaría el talón de Aquiles, haciendo que el héroe perdiera finalmente la vida, pues era el único lugar que su madre no pudo ungir con invulnerabilidad. Pero si deseas saber más sobre Aquiles, te invito a que veas el video dedicado a él, mismo que aparece en la tarjeta superior derecha. Más adelante, durante la guerra, París fue herido de muerte por Filoctetes. Tras ese suceso, hay dos versiones de lo acontecido. En la primera se nos relata cómo la propia Helena, tras saber de la herida de París, acude a Énone, la primera esposa de este. Esto con el fin de que le ayudara a salvar su vida. Énone, triste y enojada por el abandono de su amado, se niega a ayudar, y cuando Helena regresa a los aposentos de París, lo ve perder la vida ese mismo día. En la segunda versión, el propio París, cargando consigo el dolor de la muerte que se le aproximaba, buscó a Énone y al encontrarla, le pidió que le ayudara a curar su herida. Pero Énone se niega igualmente por el dolor de su abandono, así que París fallecería en su camino de regreso, en las faldas del monte Ida. Al darse cuenta del funeral de París, Énone corre a verle, y cuando su cuerpo fue prendido en llamas en la pira funeraria, Énone se lanzó a sus brazos, pereciendo junto a su amado. Helena, en cambio, durante los hechos de la guerra, se casaría con Déifobo luego de la muerte de su hermano París. Déifobo era hermano de París y de Héctor, mismo que años más tarde, durante el saqueo de la gran ciudad de Troya, moriría a manos de Menelao, quien recuperó a Helena nuevamente. Sin duda, este personaje difiere del tradicional perfil de un héroe mitológico, pues su cobardía fue incluso criticada por su propio hermano Héctor. A pesar de ello, él solo se las arregló como fruto de su juicio para comenzar una década de guerra sin precedentes, misma que ha quedado retratada como la guerra más conocida y popular de la mitología griega. El príncipe troyano, París.